Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por esta preciosa tarde-noche. Gracias, Señor, por la vida de los que has traído, Señor, y gracias por la vida, Padre, de mis hermanos que no pudieron venir. Algunos de ellos, Señor, están en temporada de trabajo, Señor, y es necesario, Señor, aprovechar esos momentos, porque también de repente llegan los momentos, Señor, de vacas blancas, como está escrito. Pero te pido, Padre, que estás obrando tú de una manera poderosa, Señor, pero los que hemos podido, Señor, venir, Señor, háblanos, instrúyenos, enséñanos. Señor, yo pido la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, para que esté ayudándome a predicar y a exponer tu palabra, en tu nombre poderoso, Señor. Que no sea yo hablando, Señor, palabra mía, sino que sea, Padre, usted, Señor, clarificando mi mente para que yo pueda, Señor, predicar y exponer tu palabra de una manera poderosa, Señor, para que tus ovejas, Señor, puedan tener, Señor, como dice mi hermano Pedro, pasto verde, Señor, pan de vida, agua de vida, Padre. Aquel que tiene hambre, Señor, dale de comer. Aquel que tiene sed, sacía, Señor, esa sed. Padre, habla nuestras vidas, enséñanos, Señor, acerca de estos tiempos. Y Padre, glorifícate, lo más importante, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Este es tu momento. Ahora, Señor, nuestra atención está, Señor, completamente en ti. En el nombre de Jesús, glorifícate, exáltate. Amén. 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 De repente, si me escuchas tu ser, hermano, te pido que me disculpes. Gloria al Señor Jesucristo, mis hermanos. Vamos entonces al libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 22. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero hacer un parafraseo para recordar lo que hemos estado estudiando, mis hermanos, en este estudio del libro de los Hechos. Vamos a leer solamente el versículo 22, Reina Valera, y tomamos asiento. ¿Ok? Perfecto. Dice así en el nombre de Jesús, dice, versículo 22 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Vamos a recordar el contexto rápidamente. Es de esta manera. ¿Te acuerdas que hubo un conflicto en Antioquía? Que era Antioquía donde se les dijo a los cristianos por primera vez. Entonces, es un dato interesante. Y a raíz de eso recuerdas que la escritura nos mencionaba que había judíos que estaban ahora sí que metiéndole sus ideas a la iglesia. La iglesia estaba recibiendo la palabra de Dios, pero los judíos estaban ¿qué? Metiéndole sus ideas. ¿Qué? No, es que eso no está bien. Hay veces que los hermanos están recibiendo la palabra de Dios y llegan los otros hermanos de otras denominaciones que traen pues doctrinas que deseamos, traen evangelio muchas veces, evangelio envenenado, evangelio adulterado. Traen un evangelio a veces de emociones, y la emoción así como sube, se baja. A veces es como una anestesia. Mientras te la inyectas está el efecto, pero nada más empieza a terminar el efecto y te das cuenta de que a veces te hace despegar de este mundo, hermano. Pero cuando se pasa el efecto, te das cuenta que estás en el mundo y que estás en terreno del enemigo. Y que el león anda rugiente, nada más viendo a ver quién está borregueando para comérselo vivo. Entonces, le estaban metiendo tantas ideas a la iglesia del Señor Jesucristo, a los nuevos creyentes, como a veces pasa en estos tiempos. De repente un hermano que está viendo que pues donde él estaba, pues no se está predicando el evangelio de manera fiel, el evangelio verdadero, sino que está torciendo esto, le meten aquello, no lo sé, tantas cosas que pueden entrar ahí. Y de repente el hermano siente de parte de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un corazón hambriento de la palabra, tiene un corazón que necesita de Dios, tiene un corazón que quiere de Dios. El alma sabe su naturaleza que solamente hay un alimento, y ese es el pan, el agua de vida. El alma reclama, tiene hambre de su Creador. Amén. Por eso es que a veces la palabra que se escucha en otras iglesias, no quiero subajar a nadie, con todo respeto, pero tenemos que hacer mención de esas, no todas.
No todas caben mencionar, pero hay iglesias donde no se predica sana doctrina. Van por delante milagros, sanidades, que Cristo te va a solucionar todos tus problemas, y Jesucristo tiene algo mucho más que eso. Es algo mucho más que eso que no se puede. A lo mejor mi problema se soluciona con 1,000 pesos si tengo necesidad económica. Pero ¿qué va a pasar en esos momentos cuando llegas a casa, estás en la noche en tus 4 paredes y te das cuenta que estás solo? Que te das cuenta que ya fuiste a la iglesia, cantaste, te gozaste, pero se acabó la emoción. Llegaste a las 4 paredes y algo sucede ahí. Y de repente te dicen que no, que ella está mal, que no, que el pastor es de Juan Carlos, que no, que son trinitarios, que son unicitarios, y no, que tantas cosas que se han inventado en estos tiempos, ¿no? Entonces, entre tantas cosas que se habían metido, estaban queriendo judaizarlos. Hablábamos también de que en estos tiempos hay aún denominaciones, hermanos, los judíos mesiánicos se les llama. Muchos de ellos están queriendo judaizar en estos tiempos, en pleno 2023. Quieren que tú sigas las mismas reglas que tenían los judíos en aquel tiempo. Quieren inclusive muchas veces que nosotros los hombres nos circuncidemos. ¿Te acuerdas que era la circuncisión? Era el pacto de los judíos con Dios. Era como que la diferencia, con eso se diferenciaban que eran parte del pueblo de Dios. Quieren que la gracia, o sea, quieren, y eso es delicado, hermano, porque hablábamos que eso viene a invalidar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, si nosotros empezamos a seguir eso, estamos invalidando y decir, Señor, moriste de balde, porque yo soy salvo por las obras. Yo soy salvo por lo que yo haga. Yo soy salvo porque no me corto el pelo. Yo soy salvo porque uso falda larga. Yo soy salvo porque yo tengo sanidad, porque me echo un trago de aceite, el ungido. El pastor yo cuando lo ungió, y pues, con tantas cosas. Se le atribuye poder a las cosas. El tema del domingo va a estar tremendo, hermano. Vamos a hablar de la Navidad. Vamos a hablar si es bíblica, si no es bíblica. Vamos a hablar tradiciones, se llama el tema. Tradiciones, ¿sí o no? Está tremendo el tema. Entonces, pues se estaban metiendo todas estas cosas a los nuevos creyentes que estaban aceptando a Cristo como su Salvador. Y les estaban diciendo que no era, o sea, no se daban cuenta, o tal vez tenían la intención realmente de decir, no fue suficiente eso, tienes que hacer obras para que seas salvo, para que te mantengas salvo. Está tremendo. Vamos a exponer de una manera más amplia ese tema, pero vamos a seguir con el estudio. Vamos a recordarlo de manera bíblica, porque esta parte como que va a la par, pero hablábamos que de repente se dice que no concuerda todo, es como que un misterio. Si es la parte del conflicto que había en Antioquía, pero si no, como que hay cosas que concuerdan, pero cosas como que son diferentes. Pero nos va a ayudar a recordar lo que estábamos estudiando, Gálatas 2, 1 al 9. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, así que apúntalo en tu libretita. Dice, Gálatas 2, 1 al 9, Nueva Traducción Viviente, dice así en el nombre de Jesús, dice, luego, fíjate cuánto tiempo, hermano, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén. ¿Quién dice? El apóstol Pablo. Porque te acuerdas que de repente hubo una reunión en Jerusalén, porque no querían reconocer a Pablo como apóstol. ¿Por qué? Porque tú predicas, tú te burlabas de los cristianos, los encarcelabas. ¿Cómo vas a venir tú a enseñarnos? Y tantas cosas. Cuando Dios levanta a alguien, digámoslo así de manera vulgar, de la basura, y lo hace su siervo y le da palabra poderosa, salen los fariseos modernos y dicen, si yo lo vi a él, si ni sabe cantar, como ya canta el hermano Patricio, ¿no? Si ni sabe cantar, si ni sabe predicar, si ni sabe esto, lo otro, ¿tú qué me vas a enseñar a mí si yo estudié en el instituto bíblico? Yo estuve en un seminario y para que tú puedas estar aquí tienes que estudiar mucho como yo. Olvidando muchas veces que a lo mejor están mejor preparados que nosotros, mi hermano. El apóstol Pablo tenía estudio y tenía estudio de sobra, Entonces dice, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito. Entonces dice, fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. ¿Que qué? Que le hizo saber, le dijo,
Dice entonces, durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Eso es algo, hermano, digno de admirar, que presenten, mira, hermano, cómo ve, quiero hacer esto, lo otro, ahí estoy predicándole a de la tienda, esto, lo otro, mire, esto es lo que le quiero predicar. ¿Por qué? En este caso es para que se aseguraran los apóstoles de que no estaban predicando sus patoaventuras. Porque por ahí estaba viendo una imagen que dice, hay momentos en el que el predicador ya no sabe y se pone a hablar de su vida para rellenar ese momento. Pero estamos viendo que los apóstoles predicaban nada y meramente que el evangelio, Cristo, y no bastaba con Cristo. ¿Cristo cómo? Crucificado. Entonces, es que se reunió con los principales. Dice, quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, un mismo espíritu, un mismo pensamiento, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Gloria a Dios por eso, hermano. Que nos aseguremos de que estamos haciendo lo correcto, que no confiemos en nuestra propia opinión, como dice Proverbios. El necio es sabio en su propia opinión. O sea, para él es chipocludo, él es el que siempre sabe todo, los demás no saben, su necedad le hace creer que él sabe. Entonces, gloria a Dios, un ejemplo a seguir digno de imitar de Pablo, que imitemos que entre nosotros, oye hermano, ¿cómo ve esto y lo otro? Es que yo les dije que el Señor Jesucristo fue crucificado en Roma. Es que yo les dije que fue allá en los montes del Monte Everest. ¿Verdad? Cosas por el estilo, ¿no? Digo, nos podemos equivocar. También es humano equivocarse. Pero entre menos podamos hacerlo, más esté en nuestras manos no hacerlo, hagámoslo, mis hermanos. Entonces dice el versículo 3, sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito, que se circuncidara, a pesar de que era griego. Es que los apóstoles estaban de acuerdo. Pedro ya le había quedado más que clarísimo que ahora la salvación era por gracia, que ahora la salvación no solamente era para los judíos, que la salvación ahora era para ¿quién? Para todo aquel que quisiera la salvación. En estos tiempos, hermano, a veces, si no viene a mi iglesia, si usted no está en la iglesia, usted ya está perdido, hermano. Tiene que venir a mi iglesia porque Dios solamente... Hay pastores que se han atrevido a decir que Dios solamente está en sus iglesias. Todos los demás estamos vacíos de Dios. Aquí Dios no se para nada más en la iglesia de aquel pastor. Eso está tremendo, mi hermano. Pero sí los hay. Su iglesia es la única que tiene iluminación. Todos los demás no sabemos, todos los demás, pobrecitos de nosotros, Dios tenga misericordia. Entonces, está tremendo, mi hermano. Pero ¿qué pasa aquí? Pablo, todos los apóstoles todos seguían al mismo espíritu. Si todos nosotros, todas las denominaciones, todas las iglesias de aquí siguiéramos al mismo espíritu, y es tremendo, hermano, porque tenemos la misma escritura. ¿Por qué pensamos cosas diferentes? ¿Por qué le damos prioridad, le damos énfasis a cosas diferentes? A veces menospreciamos el sacrificio del Señor Jesucristo por nuestras obras, le damos poder a nuestra manera de actuar. Si alguien no viene al culto por X razón, digo, no te estoy diciendo falta, no. Tengo una razón, haz tu esfuerzo por venir siempre a la iglesia. Pero aún así Dios sabe que por alguna circunstancia sabe que estamos en el terreno del enemigo. Si no es el tráfico, si no es que se me punchó una llanta, que no quiso prender mi carro, tantas cosas, hermano. Pero que no sea por ti, tú haces el esfuerzo por estar en la casa de Dios. Pero muchos piensan que porque no fuiste a la iglesia, ya perdiste poder. Que porque si tú estabas ahí, mi hermano, no hay un astes que no tienes poder. No puedes echar fuera un demonio porque está escrito que este género no sale si no es con ayuno ni con oración. Pero ya nos habló la palabra, ya estudiamos ese tema. ¿Cómo es que son las cosas con un ayuno también? Entonces, si no es como ellos dicen, no hay poder. No pasa nada.
estás mal delante de Dios. O sea que en otras palabras, ¿te acuerdas de la Reforma Protestante? Cuando leímos la Reforma Protestante, ¿te acuerdas cuando estudiamos las 5 solas? ¿Y cuál era una de ellas? Que decía la iglesia católica, la iglesia popular, que si no lo dice el Papa, entonces no es legítimo. Y a veces las cosas se han adaptado, se han cristianizado, nada más porque son de este lado. ¿Serán correctas? Siguen siendo incorrectas. Es exactamente lo mismo, pero de este lado. Pero a veces el pastor dice que si él no lo dice, si él no lo aprueba, entonces no está bien. Y nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar. Cuando empezamos a sentir la adrenalina, ay, esto y lo otro, de repente nos olvidamos de la palabra y estamos contando nuestras patoaventuras. Comenzamos, como decimos, en Génesis y terminamos en Géminis. Entonces está tremendo. Pero ya les había quedado clarísimo a los apóstoles que Dios ahora estaba, si mismo Dios llenó de su Santo Espíritu a los gentiles, si mismo Dios llena de su Santo Espíritu a los haitianos, si que no hablan nuestro idioma, si llena de su Santo Espíritu, si los toca con su grande amor a los que están ahí en la calle, sean del escuadrón, sean de la clase que tú quieras, del grupo que tú quieras, si Él lo llenó, ¿quién soy yo para decirle tú no? Nadie. No, sus hermanos, no, es más, ni siquiera hablan nuestro idioma, no los invites. Yo sigo diciendo que Dios nos prueba en cada culto. Por eso yo ni me preocupo. Bueno, sí me preocupo, pero por responder como Él quiere que responda. ¿Te imaginas? Estos hermanos, ¿para qué los traen si ni hablan nuestro idioma? A lo mejor ni saben, pero vamos a ver qué vamos a decirles que tienen que hacer esto y lo otro. O sea, aprovecharse a meter cosas que no. Entonces, yo a veces los veo, luego los observo y veo cómo ellos se esfuerzan a entender. Yo digo, ¿qué les estará diciendo el Señor? O sea, ¿cómo Dios estará, qué estará haciendo de una manera que ellos entiendan? Somos bien privilegiados, hermano, pero es para darnos vergüenza al mismo tiempo. Porque de repente nos hemos preocupado y esto, pero ¿cómo Dios ha empezado a traer almas? Pero eso sí, selectas, que busquen de Él. Y gloria a Dios, porque hay otras iglesias que están llenas de chismosos, de peleoneras, de argüenderos, de gente que tiene vicios pero que no busca arrepentirse, de gente que cree que nada más es cosa de venir a pasar, ay, ya el pastor me pasó lista, porque dicen que lleva una lista. Digo, no tengo nada contra ese canto, pero es antibíblico. Entonces, no, hermano, no es así. Entonces, Dios, al ver que Él tiene, los que Él escogió no lo quieren, porque a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Yo que más quisiera ver, estoy lleno de chimalhuaquenses, pero no quieren. Dios está trayendo otro pueblo. Y es bien tremendo. ¿Por qué? Porque en Haití hay mucha brujería. Fíjate de dónde está sacando el Señor. ¿Sabes por qué pasan terremotos, pasa todo eso? Porque no alaban a Dios. Y Dios simplemente permite que lo que viene les llegue. Ellos piensan que son piensan que están bien, que los defiendan sus dioses, que los defiendan todas sus creencias. Pero qué tremendo que entre ellos está como Lot en Sodoma y en Gomorra. ¿Y qué hace? Los saca de la maldad. Qué tremendo. Yo me he puesto mucho a pensar entre los hermanitos haitianos. Y yo digo, qué tremendo, Señor. Qué distancia. ¿Y quién se iba a imaginar de ellos y de nosotros? Yo nunca me imaginé que un día me iba a tener cerquita en la iglesia a una persona extranjera con otro idioma. Y es tremendo porque yo digo, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría porque no sé. Imagínate ellos, judíos que hablaban muchos idiomas, judíos de muchos países, porque dice que entendían los idiomas por medio del Espíritu Santo. Entonces, la obra, qué tremendo, mi hermano. La obra, tengamos cuidado con eso. Por eso hoy Dios hizo sentir en el corazón que oráramos de esta manera, hermano. Qué tremendo la obra que Dios estaba haciendo en los nuevos creyentes para que vinieran los sabios del mundo, los judíos, y le estuvieran derribando su obra.
Qué tremendo lo que Dios está haciendo con alguien y que nosotros de nuestra cosecha, de nuestro instinto, vayamos y le derribemos la obra a Dios creyendo que la vamos a hacer mejor. Qué difícil a veces es tener paciencia, hermano. Más cuando ya se nos ha educado, se nos ha adoctrinado de ciertas maneras. Y qué difícil es esperar en Dios. Bien bonito andar levantando las manos y diciendo que Dios, pero qué difícil es decir esto y obedecerlo. Pacientemente espero en el Señor. Más cuando tenemos una necesidad. Qué difícil es, mi hermano. Pero es poderoso. Entonces, qué tremendo la obra que estaba haciendo, que dice Pablo. Yo estoy echándole todo, ¿qué le pasó? Se lo sonaron, lo apedrearon, lo medio mataron, ya le habían hecho cara, ya le habían sacado la lengua en varias sinagogas, pero aún así él, por amor a su Dios, seguía soportando todo, porque si su Señor, el Señor Jesucristo, soportó todo hasta morir en la cruz y morir hasta derramar la última gota de sangre, ¿por qué nosotros no nos esforzamos, hermano, hacer lo mismo? Pero no, estamos llenos de excusas. Devosos del Señor. Entonces Pablo inclusive estaba dudando de que estaré predicando bien el Evangelio. Es que ¿por qué se levantan tantos contra mí? ¿Estaré predicando bien la palabra? Déjalo, voy a consultar con mis hermanos. Y de repente lo consultas y dices, no, hermanos, es que ese es el mensaje. Entonces, ¿por qué se levantan tantos? Es que se nos predicó que el Evangelio era bien bonito. Todo era puras maripositas, como gente corriendo por la pradera. Perdón. Y que no iba a haber nada de sufrimiento. Y sí, es una promesa que vamos a tener allá en la Nueva Jerusalén. Allá sí no va a haber sufrimiento, ya no va a haber todo, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber nada de eso, hermano. Pero es allá. Como decía el canto, tenemos que pelear la batalla. La buena batalla. De todos modos, con o sin Dios se va a hacer una batalla. Pero con Dios tenemos al poderoso gigante que nos va a defender. Sin Dios no tenemos nada. ¿Cómo le hacemos? Porque en un momento el enemigo de nuestras almas nos va a derribar. Entonces, qué tremendo que le estaban derribando el plan, estaban derribando lo que el Señor estaba haciendo. Las nuevas almas, la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, no son las cuatro paredes, somos nosotros. Qué fácil, hermano. Tal vez aún así cuesta trabajo levantar las paredes. Y respeto, Dios bendiga a los albañiles, porque eso es pesadísimo. Pero la obra de aquí, al Señor Jesucristo le costó su vida, su sangre, su sufrimiento, tantas cosas, para que lleguen a otras personas y quieran derribar su obra. Por eso siempre preguntémosle al Maestro, ¿qué es lo que quieres que hagamos? ¿Esperamos o vamos? ¿Vamos o esperamos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Porque a veces tenemos ideas que no son malas, pero el plan es de Él, la obra es de Él, y Él sabe cómo mueve su obra. A final de cuentas, hermano, si se llena la iglesia, ¿somos salvos? Sí, somos salvos. Y si nada más estamos 3, somos salvos, seguimos siendo salvos. No es cuestión de números, es cuestión de que te mantengas, de que nos mantengamos cerca de la salvación. Amén. Entonces, ¿qué tanto estaba pasando que hizo dudar a Pablo de que estaba predicando? No, viene el Evangelio. ¿Pero qué le dijeron los apóstoles? No, hermano, estamos así. Aquí, ¿quién es el que nos dice? Ahí la llevan. Y eso es un privilegio, porque ¿quién es el que nos ha confirmado lo que hacemos y lo que no hacemos? Porque lo que hacemos puede ser de bendición, pero también lo que no hagamos, el que no metamos nuestras manos en la obra de Él, también puede ser bendición, hermano. Estad quietos, dice el Señor, que yo pelearé la batalla. Y hay que, no, vamos a ver un ayuno y vamos a hacer esto y vamos a declarar y me cubro con la sangre de Cristo. Y empezamos con nuestras cosas. Cuando Él nos dijo, esténse quietos. Pero luego dice, vayan y peleen la batalla y ahí vamos. No, el Señor dice que aquí vamos a esperar porque el que habita el abrigo del Altísimo, estamos a regresarnos. Entonces aquí siempre se tomaba en cuenta al concilio, a los líderes, pero ellos tomaban en cuenta en conjunto ¿a quién? Al Señor. El Señor les decía, vayan, espérense,
no salgan, vayan a pecar, no. Él tiene ahora sí que su plan es perfecto, hermano, finamente y bellamente trazado. Poderoso es el Señor. Entonces ahí respaldaron lo que Pablo estaba pensando, porque los judíos decían que no, que tenían que circuncidarse, o sea, sí era creer en Cristo, pero también las obras, y los apóstoles ya tenían eso claro y dijeron, no, eso es para nosotros, pero para los gentiles, no, ellos no necesitan circuncidarse, basta y sobra el sacrificio de Cristo. Cristo suficiente. Entonces, versículo 4, incluso esa cuestión surgió solo a causa de algunos que se dicen cristianos. Falsos cristianos en realidad, dice esta versión, que se habían infiltrado entre nosotros. Hay hermanos que no son hermanos, son falsos hermanos y que se infiltran. Y está tremendo, hermano. Fíjate lo que continúa diciendo. Dice, se metieron en secreto. O sea, no crees que estaban a escondidas y que, ay, no. Se metieron disfrazados de hermanos. Ay, hermano Pedro, hermano Patricio, no, bendiga mi hermana. Ay, hermanita, Dios la bendiga mi hermana. Disfrazados. ¿De qué? De falsos hermanos. Fíjate. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Hermano, aquí ¿tú crees que aquí se han infiltrado falsos hermanos? Se han infiltrado falsos hermanos. ¿Tú crees que aquí se han infiltrado falsos maestros? Amén. Se han infiltrado falsos maestros. ¿Pero qué? ¿Confiamos nosotros? ¿En nosotros, hermano? Podemos discernirlo algunas veces, pero si no discernimos, ¿qué tal si un día no tiene un brujo? Y nos deja por allá una foto del hermano Juan Carlos con alfileres. Y de repente está limpiando la hermana Ángeles y no, hermano, miren, cómo lo dejaron todo atravesado. ¡Ay! Tremendo, ¿verdad? Y a los cristianos nos debe de dar risa. Ya lo estudiamos el domingo. Que no haya gorería, ni brujería, ni adivinación contra Jacob y contra Israel. Y nosotros somos parte del pueblo de Dios. Bien. Le podrá hacer a los de allá afuera, a los cristianos a media, a los cristianos falsos, pero a nosotros, ¿quién nos defiende? ¿Quién nos ha defendido? ¿Quién ha quitado? ¿Quién ha echado fuera lo que no? El Señor de esta casa, el Dios de esta casa. Está tremendo. Entonces dice, querían espiarnos y eso ya han venido, hermano. En realidad los falsos hermanos que nos dan una cara, pero que cuando salen ahí andan hablando de nosotros, porque sí, así los hay, ellos solamente vienen aquí a espiarnos para ver qué está pasando aquí, a ver si ya se llenó la iglesia, a ver si ya renunció el líder, el pastor, a ver si el hermano Pedrito aún sigue, a ver si todavía el hermano Patricio, tantas cosas. Vienen a espiarnos y a ver cómo hacemos las cosas, a llenarse de envidia si ven la bendición de Dios. No vienen a gozarse, Dios ha bendecido a casa de oración Chimalhuacán, ya tienen hasta un micrófono inalámbrico, no, vienen a llenarse de envidia, no vienen con un corazón sincero, no, vienen a ver nada más. Y la palabra los está exponiendo, no soy yo. Yo soy torpe, yo siempre he dicho que soy torpe, pero la palabra es sabia. Dice entonces, vienen a espiarnos para privarnos. ¿Sabes por qué? Porque cuando te los vuelves a encontrar por allá, te empiezan a decir, es que eso no está bien, hermano. No, es que yo vi que faltó esto y faltó lo otro. No está faltando aquello, hermano. El volumen tiene que estar más fuerte. No, es que le falta más fuego, hermano, hermano. No, es que ¿saben qué? Los zapatos no deben de ser así. Y empiezan ahí a querernos, ¿qué? Judaizar, a querernos, ¿qué? Hacernos como su denominación. Nos quieren privar de la libertad que Cristo nos da. Nosotros tenemos límites muchos que la palabra nos marca, un cerco para que no nos alejamos de ir las ovejas. Pero ellos quieren venir a privarnos. No son felices y no quieren que nosotros seamos felices. No son libres y tampoco quieren que nosotros seamos libres. No tienen la grande bendición y tampoco quieren que nosotros recibamos la grande bendición de Dios. ¿Y qué hacen? Murmurar, criticar, nos dan una cara que
van y, hermanos, la iglesia no está progresando ni nada. Y empiezan a hablar de nosotros. Está tremendo. Continúa diciendo, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir reglamentos judíos. Nos quieren esclavizar y muchas veces obligar a seguir reglamentos de su denominación, reglamentos de su pastor, pero no del pastor con letras mayúsculas, del pastor de pastores. Amén, gloria a Dios. De repente ven ahí la oportunidad y ellos piensan que si es por números, vamos a visitarlo para que vengan aquí a la iglesia y si vienen, mi hermano. Pero pasa la tempestad, no se vuelven a aparecer. ¿Dónde quedó el buen pastor? Que da su vida por las ovejas. Se le enferma una oveja, ahí la de ahí, échale mano, pedir buena protección, vayan a ver al hermano que se está muriendo, ya si se muere me hablan para ir yo. Santo Dios, mi hermano. Tremendo, ¿verdad? Está tremendo todo eso, pero es la verdad, mi hermano. Pero hay quien dice que este libro está pasado de moda, no, está más actualizado que nosotros. Está tremendo. Entonces, si quieren obligarnos a seguir reglamentos, como decía el hermano Patricio en la otra prédica, palabras de hombre, reglamentos de hombre. Poderoso es el Señor. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. A veces la presión, hay como una presión, hermano, como que te quiere hacer retroceder. Pero tú plántate en el Señor Jesucristo. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. No nos dejemos llevar por lo que predican los demás, hermano. Dejémonos llevar por lo que dice el Sagrado Libro. ¿Por qué, mi hermano? ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando fuimos allá a Oaxaca? Otro tipo de denominación, otro tipo de alabanza, otro tipo de predicación. Y de repente estando todos ahí viendo que ¡gloria a Dios! Es bien peligroso que nos podemos empezar a dejar llevar por lo que ellos hagan, sin preguntarnos si está correcto o no está correcto. ¿Cuánto el pastor Chu? Yo una vez estaba en un evento de muchos pastores y que de repente estaban ahí y que de repente trajeron un arca del pacto. Y que pasaban todos y que todos se postraban. ¿Cómo te puedes dejar llevar por lo que todos hacen? Y dice el pastor Chu, que estaba en ese tiempo con Marco Barrientos, dice, yo no me voy a postrar, yo no me postro delante de Dios. Pero todos se dejan llevar por la emoción y empiezan a cometer cosas que no deberían de hacer. ¿No lo crees? Pregúntale a Aarón, que hasta hizo un becerro dio. ¿Por qué? Por la presión, por estar en todo. Es bien difícil, hermano, mantenerse, porque vas a ser la oveja negra, todos van a estar blanquitos y tú de repente te ves, estás negrito, vas a resaltar entre ellos. ¿Te acuerdas de la vez cuando dijo aquel varón que dijo, ay, el hermano Juan Carlos va a llenar estadios? Y todos, amén. Yo no me le quedé viendo y no respondí nada. Pero me llovieron las críticas. Ay, hermano, qué grosero, prefiero ser grosero, pero no ser grosero con mi Dios. Prefiero ser lo que ustedes quieran, pero ser fiel a mi Dios. Y si me tengo que quedar callado, me voy a quedar callado. Y si tengo que hablar, voy a hablar. Me estaba acordando de experiencias, hermano, donde una vez no me dieron un trabajo, hermano, porque cuando decían que escribieras, ahora ponen mucho en las entrevistas que pongas un dibujito y que lo expliques. Psicología, mi hermano. Y yo puse al profeta Elías, y puso fuego cayendo del cielo. Y le puse a explicar ahí le di una explicación bien bíblica. No me aceptaron. No me aceptaron. Este nos va a evangelizar. Y me estaba hablando de muchas cosas. Digo, ay Señor, lo que nos hacemos por amor a ti. Pero tú hiciste más que nosotros. La locura del Evangelio. Morir por los pecadores. Qué locura, ¿verdad? Pero Cristo lo hizo. Poderoso es el Señor. Ay, Señor Jesucristo. Versículo 6. Dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Estaba predicando lo que se tenía que predicar, ¿no? Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo fue el que designó al apóstol Pedro. Fue el que los designó a cada uno, escogió 12.
Eso es una fama que, wow, o sea, el mismo Dios, el creador de los cielos y de la tierra, te escogió, hermano. El mismo Dios de los ejércitos te escogió a ti para que estuvieras aquí. Amén. Si Él no te hubiera escogido, yo hubieras perecido. ¿Y qué? Sin salvación. Ahí está lo complicado. Porque un día vamos a perecer. Pero está tremendo que Dios te ha escogido a ti y te ha dicho a ti, te dice de manera personal: hijo mío, cuando tú mueras en el tiempo que yo tengo especificado, no te vas a quedar en la tumba. Te voy a levantar con mi grande poder y vas a habitar conmigo por la eternidad. Eso era lo que predicaban ellos. No predicaban: ven por tu milagro, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere ayudar. No, predicaban eso. Cosas que no tienen precio. Paz. Gracia. Una sanidad que a veces llega cuando tú no te lo esperas. De repente el predicador, el líder, el alabanza, y en el nombre de Jesús, sin declarar ni decretar nada, y llega la sanidad. Ese es nuestro Dios, en el momento exacto. Entonces, pero no hay que doblegarnos, aunque veamos que los demás están predicando cosas que suenan poderosas, nosotros sigamos predicando esto. ¿Por qué, mi hermano? Porque hay muchos que predican que le aumentan mucho más eso. Hay algo que se llama, se me fue la palabra, pero es una palabra, hermano, que quiere decir que le aumenta. Hipérboles, hiperbolean mucho. O sea, una cosa, no, el hermano brincó hasta el techo. O sea, como que brincas normal, pero para aumentarle, lo dicen, eso es hiperbolear, es una hipérbole. Son muy comunes en la Biblia y eso hay que estudiarlo, porque a veces el autor está ahí haciendo una hipérbole que parece que, como eso de que con tu fe moverás, no, le das este monte, pásate para acá, es una hipérbole. Pero muchos piensan que no, diciendo que es literal, y hay que ser bien cuidadosos con eso. Entonces, muchas veces, hermano, predican de una manera donde lo aumentan mucho y suena bien poderosísimo, pero no es más como un globo, una palabra inflada que en cualquier momento se va a desinflar y al final de cuentas no es nada. Eso es muy común en los predicadores. Yo no tengo nada con los predicadores que gritan y no tengo nada con ellos, hermano, pero escucho lo que predican y a veces es eso, el globo está grandote, pero cuando se desinfla te das cuenta que era poquitito, ¿no? Y eso en lo personal no me llena. Yo me imagino que Juan el Bautista predicaba fuerte, a grito, clamando con fuerza, voz fuerte, pero lo que él predicaba, sus palabras, era pan de vida. Se llenaban, por eso venían. Poderoso es el Señor. Entonces, no le afectó porque sabía que no solamente ellos lo habían escogido, también a él mismo Dios lo escogió tanto que se le apareció. Le digo, ¿por qué? Hasta que te reprenda, hermano, es un privilegio que Dios te reprenda. Dios te diga: hijo, estás haciendo mal. ¿Por qué andas allá en esos lugares si tú tienes que estar aquí? ¿Por qué andas pidiendo agua bendita si yo no te bendigo yo? ¿Por qué andas gritando brujos? Te meto que no hay Dios en casa de oración, que no hay Dios en Israel para que tú vengas y me consultes. Tremendo, ¿verdad? Versículo 7. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad. Comprendamos nosotros, hermano, que no somos más ni menos. El liderazgo es cuestión de orden. A Dios le plació poner uno aquí, poner allá, poner uno aquí. Dame chance cuando me equivoque. Y es cuestión de orden. Pero si me dio este orden, ¿qué he dicho yo? Que no soy más que ustedes. Pero sí hay algo que despego mucho más que ustedes en la responsabilidad. ¿De qué? De que si no te predico el sagrado libro, Dios va a ir contra mí. Poderoso es el Señor. Entonces dice, le ha dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Eso siempre va a estar así, hermano. No todos somos manos, no todos somos ojos, no todos somos pies. Hay hermanos que los van a mandar al escuadrón, hay quienes nos van a mandar al mercado, hay quienes nos van a mandar al tianguis, hay quienes nos manda a las ovejas perdidas. Dios sabe cómo nos maneja. Versículo 8. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro
apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. El mismo Dios que pueda actuar, perdón por ponerme primero, por mí como líder, como pastor, como lo que tú quieras, también es el mismo Dios que va a orar en ti, que va a actuar en ti. Entonces, vamos al versículo 22. ¿Cómo vienen a espiarnos? Nos han venido a espiar, ¿verdad? ¿Cómo han venido falsos hermanos a darnos una cara y de repente son otros? Pero Dios nos protege, hermano. Versículo 22, Reina Valera, de Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, este es el que dicen que es San Judas Tadeo. Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Esto está tremendo, hermano. Tú pregúntale a un seguidor de San Juditas Tadeo quién es algo acerca de San Juditas. No te van a saber decir absolutamente nada, nada más que es yo no sé si será el santo de los que monean, yo no sé si será el santo porque es lo único que yo veo cuando hacen su fiesta, es lo único que yo veo, gente moneando y gente peleando. También he escuchado que bendicen a los rateros. Entonces, no lo sé, son sus creencias. Pero te voy a dar este dato. Judas también se llamaba Barsabás. Y Silas. Y Silas, varones principales entre los hermanos. Hablando de Silas, era un personaje principal, era alguien que pues estaba con los hermanos. Pero hablando de Judas no hay mucha información, hermano. No hay casi nada de información. En cuanto a Silas, enseguida aparecería acompañando a Pablo en sus viajes misioneros. No cabe duda de que es el mismo que con el nombre de Silvano se menciona, Silas y Silvano, que se menciona en la segunda carta a los Corintios, en carta a Tesalonicenses, es el mismo, Silvano y Silas. Cuando digas Barsabás, es Judas. Entonces hay que tener esto muy en cuenta porque se confunden los Juanes, ¿no? Juan el Bautista, Juan el Apóstol y el otro. Los Felipe el Evangelista, Felipe el Apóstol. Poderoso es el Señor. Amén. Debe ser también el mismo que parece actuar como secretario o como portavoz en la primera carta de Pedro. Entonces, hablamos de personas. Digo, te doy esos datos para que los identifiques, te queden en tu mente y de repente los veas, ese es el que estaba, porque vas a empezar a relacionar la Biblia. Versículo 23, escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, por eso es que yo sé que es Antioquía de Siria, y en Cilicia, salud. Pero cuando dice salud, esa traducción no se refiere a salud de que estaban tomando, claro, porque luego sale Chucho Adrián a aventarse un chascarrillo y no, son tremendos, hay que aclararlo. Salud de que bienestar, salud de que no te duele nada, no estás enfermo, de eso, hermano, no salud de que se estaban echando sus pegues, Gloria al Señor Jesucristo, porque luego se van a aventar sus chistes, hermano, aquí está, no, que no se debe tomar vino, aquí está, hermano, estaban tomando vino, y es que es tremendo, más como mexicanos somos tremendos, como buenos inventores. 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Muchos que han salido de aquí, mi hermano, y nosotros no les dijimos ni nos mandamos a predicar a otros lados, y por ahí andan diciendo que no se tiene que hacer eso, que no te puedes pintar el caballo, que no te puedes tener las uñas largas, que no puedes pintarte los labios, que tienes que maquillarte porque esa era que sabe la única que se maquilla. También ya lo vimos, hermano. Está tremendo. Pero que andan con todas esas cosas allá afuera predicando. ¿De dónde eran? Soy de casa de oración. A veces tienen respeto por casa de oración, hermano. Y de repente viene la pregunta, ¿tú eres de casa? Es que en casa de oración no se predican esas cosas. ¿A poco sí? Yo estaba ahí, hermano Pedrito de la mi mentor. Gloria al Señor.
Poderoso es nuestro Señor. Aunque no los más antiguos, pero sí algunas de las mejores traducciones, mi hermano, añaden mandando que se circunciden y observen la ley. O sea, ¿qué quiero decir? Este versículo 24 en muchos de los escritos de las traducciones, no las más antiguas, pero sí de las mejores traducciones, solamente está esta parte. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, o se han inquietado con palabras, punto. Pero en otras versiones se agrega esta parte, que tomando en cuenta lo que estábamos leyendo de Gálatas, lo que estábamos leyendo al principio, para como que hacerlo más entendible. ¿De qué? ¿Cuáles eran esas palabras? Que se circunciden y que guarden la ley. ¿Qué quiere decir esto de guardar la ley? Cierta denominación también, hermano, los sabatistas, los adventistas, ellos dicen que tenemos que guardar el sábado, porque están los 10 mandamientos, que tenemos que circuncidarnos. Ellos hablan mucho de su profeta Elena White y muchas cosas, hermano, pero es un ejemplo, por ejemplo, de cristianos que guardan la ley. Está tremendo, mi hermano, como hay infiltrados. No todos malos en su doctrina, pero sí tienen cosas que no debemos nosotros ya de hacer. Versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. Un acuerdo, siempre debe de haber acuerdo entre nosotros. ¿Qué? Elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Versículo 26. Hombres que han expuesto, fíjate el requisito y cómo fue que tomaron en cuenta. ¿Podrá cualquiera ser mandado, mi hermano, a predicar? ¿Podrá cualquiera pararse aquí en el púlpito? ¿Podrá cualquiera venir y cantar alabanzas aquí en el altar de Dios? ¿Podrá cualquiera ser? O sea, a quien sea nada más porque es mi compadre, porque canta bonito. Podrá cantar muy bonito, pero ¿qué tal si tiene una vida que no es ejemplar, que no es cristiana? ¿Qué es lo que tomaron en cuenta? Todos en un acuerdo. ¿Te acuerdas de los 7 diáconos que nada más iban a servir las mesas? Hasta para barrer el templo, si Dios escoge a personas que Dios les ve en el corazón, que lo aman, que lo hacen con amor. Voy a limpiar este lugar, pero no, ¿por qué se sienta el hermano Pedro? Me cae gordo. Pero somos cristianos. Pero no voy a hacer para acá, y ahorita le voy a dar a Tole, pero de aquí a ahorita le voy a dar al pastor. El quemado le voy a dar al hermano Pablo. Claro que no ve. O sea, cosas de ese tipo, mi hermano. Si hay hermanos así, que lo hacen de esa manera. No, entonces Dios inclusive selecciona todo eso, tiene todo bien seleccionado. Entonces, ¿qué dice la palabra, mi hermano? Dice: elegir varones para enviarlos a vosotros, a nuestros amados Bernabé y Pablo. 26. Hombres, ¿cuál era el requisito? ¿Qué fue lo que vieron en ellos? Que eran hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso se necesita ahora, hermano. Es bien bonito andar predicando aquí, mi hermano, y andar predicando emoción para emocionar a la iglesia. Y andar repartiendo milagros y pero usted va a decir, y de repente ves a uno chillando, está tocado por la presencia de Dios. Y empiezan ahí a manipularlos. Eso es bien bonito, emocionar a la iglesia, mi hermano. Prometer lo que no está en nuestras manos. Dios lo puede hacer todo, sí, pero ese en su voluntad, no en nosotros. Es bien tremendo eso, mi hermano, emocionarnos a todos. Pero cuando llegue la persecución y que digan quién es el pastor, es cuando yo quiero verlos parado ahí. Yo soy el pastor. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el maestro? ¿Quién es Jesús? ¿Sabían que él era el líder? ¿Y qué dijo? Yo soy. Además, por su puro nombre, cayeron al piso. Yo los quiero ver como estudiando ¿te acuerdas de la Reforma Protestante, George Wycliffe? ¿Te acuerdas cómo murió? ¿Te acuerdas cómo murió Lutero? ¿Cómo murió John Hus? ¿Cómo murieron todos los de la Reforma? ¿Cómo murieron los apóstoles? ¿Cómo murió el apóstol Juan, el apóstol Pedro, Santiago? Todos los apóstoles, todos murieron con muertes. ¿Por qué? ¿Pero qué nos hizo mantenerse ahí? Su amor a Dios. ¿Ves la importancia, por qué, de que venimos aquí a adorar a Dios? Vengan los que amen a Dios, porque solamente esos, el cielo sufre violencia
Y los valientes, solamente los valientes lo vamos a arrebatar. No teman de aquel que va a atentar contra sus vidas, teman de aquel que puede matar el alma. Está tremendo eso, hermano. ¿Te imaginas ahí ya calentando el caso de las carnitas para meterte? Y no es porque estés gordito, es porque te quieren hacer sufrir. Quieren que sufras. Pero te imaginas que Dios hiciera lo mismo que hizo con el apóstol Juan, que lo metieron a la olla hirviendo y que no le pasó nada. Le hacían de esto y no le pasaba nada hasta que dijeron, ¿sabes qué? Aíslalo en una isla que se muere de viejo. ¿Qué pasó con los 3 que echaron al horno? ¿Qué pasó con Daniel que lo echaron al foso de los leones? Pero estaba su Dios ahí. Nunca se nos olvide que no estamos solos. Nuestro Dios está con nosotros. Los apóstoles sabían que estaba Dios con ellos, hermanos. Por eso no tuvieron miedo de dar su vida. Si su Dios, si su Señor, si nuestro Señor dio su vida por nosotros, hermano, ¿no es su vida más valiosa? ¿No era su vida más valiosa que la nuestra? Sí. ¿Por qué? Satanás hizo trato con él, su vida por la de todos nosotros. Satanás no contaba con que la muerte no le iba a poder detener. Está tremendo, mi hermano. Está tremendo todo esto. Entonces, ¿a quiénes escogió? A valores que expusieron su vida por causa del nombre de Jesucristo. Otra posible traducción, hermano, sería quienes se han dedicado por entero a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por los pastores que son pastores 24 horas. Pero también gloria a Dios porque hay muchos pastores que son pastores 24 horas, pero trasquilan a sus ovejas. Está Pablo prefería mejor trabajar para que luego no anduvieran diciendo que andaba por diezmos. Yo se los he dicho, hermanos, como decía el apóstol Pablo, esa frase es bien mía. Yo no vengo por lo suyo, sino por ustedes. No vengo por lo que tienen, vengo por sus almas para Él. Darles el cuidado necesario para Él. Poderoso es el Señor. Versículo 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, la misma doctrina, el mismo evangelio. 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, ¿a quién? Al Consolador, al enviado. Y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, o sea que no, eso es lo que vamos a decir, hermanos. Ustedes vienen empezando, no les vamos a cargar la misma carga que me toca a mí como líder, como pastor, como ustedes que de repente preparan su versículo, su parte escritural para abrir el servicio, como el hermano Patricio que prepara su alabanza, su predicación cuando me toca predicar. Nada de eso, mi hermano. Pero sí que se abstengan de muchas cosas. ¿De esto qué? Lo sacrificado a los ídolos. ¿De qué? De sangre. Entonces ya no pueden comer tacos en una. De animales ahogados, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Son por nuestro bien. Pasadlo bien. Versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta y habiendo leído la cual, se regocijaron por consolación. De repente es bien difícil tener esa pelea dentro de ti, mi hermano. Que de repente está el enemigo de nuestras almas diciéndote que estás haciendo mal, que eres un hipócrita, que no vales nada, que le fallaste al Señor. Diciéndote tantas cosas, pero por otra parte vas a la iglesia y por la palabra de Dios tú recibes aliento y te das cuenta que no, que aunque todo se ha puesto en contra de ti, porque de repente se puede de algo tremendo, mi hermano, pero tengo que decirlo, de repente se levanta tu familia, tu papá, tu mamá, se levanta tu esposa contra ti. Ya estamos curtidos, mi hermano. Y hablo de eso porque tengo autoridad para hablarte de qué cuando se levantan en el trabajo, qué de ti cuando se levantan en la cuadra donde vives, qué cuando se levanta tu casa
y que cuando se levanta la que se supone que tiene que ser tu ayuda y dormir. Santo Dios. Pero mírame, aquí estoy viviendo y coleando. Poderoso es el Señor. ¿Dónde nos quedamos, hermano? Versículo 30. Entonces, el 32. Se quedaron, dice, el 31 dice que se regocijaron por la consolación, palabras de aliento. Solamente la voz y la palabra de Dios, los mensajes de Dios, nos pueden dar aliento, mi hermano. Versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. En estos tiempos se ha usado de este término, profetas, profecías, mi hermano. Es muy diferente el don de profecía a un profeta. A una persona que tiene don de profecía también se le puede llamar profeta, pero es muy diferente. Esto eran tiempos bien tremendos a los tiempos de hoy. En estos tiempos, ten en cuenta que estaba empezando a suceder todo, pero ahora ya todo está registrado aquí. La única profecía que tenemos nosotros es esta. Pero en esos tiempos, la palabra que estaban trayendo los hermanos no son adivinanzas. Fíjate lo que dice esto, profetas. Los profetas, hermano, hablando de estas partes escriturales, y los del Antiguo Testamento eran cristianos, eran seguidores del Señor que comunicaban mensajes en nombre de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que es como si Dios hablara. Ellos escuchaban, ellos lo transmitían al pueblo. Jeremías trajo muchas. ¿Qué pasó con Isaías? Lo que les hablaba, lo que venía futuro, pasó lo que decía. ¿Por qué? Porque era Dios que le estaba diciendo al profeta, a Isaías, a Jeremías, a todos ellos: diles que si no se arrepienten, voy a hacer esto con la ciudad. Diles que si no se arrepienten, ahora en estos tiempos se profetiza sin el Sagrado Libro. Si no está aquí en el Sagrado Libro, yo dudo que se cumpla, hermano. Pero si está escrito ahí, temblemos, porque el Señor está hablando entonces. Esa es la diferencia. En los tiempos dicen que yo te profetizo, no, yo puedo ver, hermano Pedro, que usted va a traer todo. Y entonces empiezan a profetizar cosas que no tienen sentido, hermano. Cosas que realmente son nada más para emocionar a la iglesia, a los hermanos. Y Dios va, por más cuando vamos a otras iglesias, Dios va a bendecir esta iglesia, aunque Dios esté diciendo: aquí hay puros de estos, hay todo menos cristianos. Hay puros cristianos a medias. Diles que esto y el otro. Y hay veces que yo os he escuchado luego esa voz que le dice: dile a la iglesia que esto, basado en el mensaje, lo que estamos estudiando. Y yo me quedo así: no, me van a pegar. No, Señor, me van a corretear. Pero a veces tengo que decirlo. Hay veces que, por ejemplo, cuando he ido a los funerales a ministrar, el Señor me dice que diga ciertas cosas y yo digo: ay, Señor, realmente tenemos aprietos, ¿por qué no mandas otro? ¿Por qué no morí yo? Pero entonces me acuerdo de aquellos que murieron por su palabra y digo: no, esto es fácil. No basta de que me den una calentadita. Pero a Pablo casi lo matan. Poderoso es el Señor. Entonces, venía profecía, hermano, que los consolaba, eran palabras de consolación. Nosotros no estamos como que obligados. Dios sabe cómo les va a hablar. A veces la palabra que nos acuchille es la que nos va a levantar, hermano. Y a veces al que tú piensas que tienes que ir a acuchillar, Dios lo va a quebrantar con palabras de amor. Dios sabe las palabras que va a llevar, que te va a dar, que te va a decir: háblale de esto. Y seamos obedientes. Porque a veces vemos al que está triste, que está pasando una pena, y le llevamos palabras de consolación, pero somos nosotros, no es Dios. Pero a veces también están los que los ven tristes y todavía los acabaran. O sea, no está muchas veces en nosotros, sino en Él. Yo no puedo ver el corazón, pero Él sí. Yo no sé nada de la vida de las personas. A veces piensan que yo sé que los dan como si yo anduviera en Facebook, viendo qué postear o qué no. Yo nomás, yo no es que yo adivine ni nada. Si te llega algo, hermano, ni pienses que soy yo. Yo nada más que los veo, cada quien se va a su casa y ya no sé nada. Un mensaje de texto, una llamada, ya no sé nada.
Y si Dios te habla cuando estamos en la predicación, es Él, hermano. ¿Te gusta? Alábalo a Él. ¿No te gusta? Reclámale a Él. Versículo 33. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron a Antioquía enseñando ¿qué? Contando sus aventuras, diciendo que Dios los usaba poderosamente, adulándose ellos mismos, no, predicando, enseñando la palabra del Señor. Fíjate cómo son dos cosas diferentes, cómo la Escritura lo maneja como dos cosas diferentes. Primero dice, enseñando la palabra del Señor, y después dice, anunciando el Evangelio. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio a otros muchos. Enseñar la palabra de Dios muchas veces quiere decir alguien que conoce, pero le estás enseñando que eso está incorrecto, que está incompleto. No, es que sabemos que viene el Mesías, pues el Mesías ya vino. Y mira, esto es enseñar. A muchos hermanos que vienen de otras iglesias que les enseñaron cosas que no son bíblicas, son antibíblicas. Dicen, mira hermano, eso no es bíblico. El Señor dice que no, que esto está bien. Eso es enseñar. Hermanos que tienen un poquito de conocimiento, pero son bien, le dieron enseñanzas incorrectas, enseñanzas torcidas. Y anunciar el Evangelio a alguien que no sabe. Acuérdate que eran judíos. ¿A quiénes les enseñaban? A los judíos. ¿Y a quiénes les anunciaban el Evangelio? A los gentiles. Poderoso del Señor. Amén. Entonces dice, ya, en el versículo 35, mi hermano, terminamos con esto. Teniendo la garantía de declararse dirigidos por el poder inmediato del Espíritu Santo, los apóstoles y los discípulos tuvieron la seguridad de que parecía bien a Dios, Espíritu Santo, y a ellos no imponer a los convertidos, sea por propia cuenta o por las circunstancias presentes, otra carga que las cosas necesarias mencionadas. O sea que tenemos que enseñarles a los que vengan, que sean enseñarles o anunciarles el Evangelio literal, mi hermano, lo que deben de hacer, que no porque vengan de una iglesia tienen que hacer lo mismo que nosotros, para que tengan poder y estén ungidos como nosotros. No, hermano. Dios sabe cómo los va a tratar, cómo los va a enseñar. Y si a ti te carga mucho, si a ti te da mucho trabajo, si a ti te exige, si a mí me exige, es carga tuya, es carga mía. Si a los demás Dios le place no exigirles como a nosotros nos exige, gloria a Dios, bendito es su santísimo nombre. No les carguemos cargas que nos corresponden a nosotros. Amén. Fue un consuelo oír que ya no les serían impuestas las ordenanzas carnales, que confundían sus conciencias, sin poder purificarlas ni pacificarlas, y fueron acallados los que perturbaban sus mentes, de modo que fue restaurada la paz de la iglesia. ¿Te imaginas? Eso es bien tremendo cuando viene alguien así, mete ideas, hermano, que eso no está bien. La iglesia se empieza a confundir, la iglesia empieza a perder la paz. Y es cuando de repente están quitando la mirada de Dios Altísimo para ponerla en el pastor, para ponerla en el que está predicando, para ponerla en el cielo. ¿Por qué? Porque están recibiendo evangelio contaminado. Poderoso es el Señor. Entonces, de modo que fue restaurada la paz de la iglesia y se suprimió lo que era amenaza de división. Por eso es bien importante que estemos bien atentos, hermano, cuando escuchemos algo. Si escuchamos algo, hermano, tengan la libertad de venir aquí, porque eso puede dividir a la iglesia, eso puede meter a la iglesia en problemas. Y yo creo que ustedes, hermano, antes de que yo viniera aquí a este altar, a este púlpito, mi hermano, yo creo que ustedes saben lo que ha provocado la división, lo que ha provocado esto que estamos estudiando, que causó una división. ¿Y qué? Alguien se llevó las almas pensando que piensa que son de él. ¿Por qué? Por ideas, como si estuvieran predicando, ideas judaizando. Entonces es tremendo. Yo creo que hay experiencia aquí de que eso pasa. No dejemos que pase eso otra vez. Si vemos que algo anda así, traigámoslo,
¿Qué dice la palabra? Lo hemos estudiado. ¿Cuál es la regla? La confrontación. A ver, hermano, ¿tienes alguna duda? No es que pongamos lo que nosotros queramos, no. Estamos cuidando al rebaño de Dios. Es diferente, hermano. Aunque ellos piensen que eso nomás lo quieren para ellos, no, hermano. Tenemos una responsabilidad grande, líderes de aquí de cada oración. Cuidar a las almas, cuidar a todos los que entren, a todos los que el Señor traiga. Tenemos una responsabilidad grande. Poderoso es el Señor. Entonces, y suprimió lo que era amenaza de división. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando empezaron a hacer su borlote Coré junto con los demás? ¿Qué hizo Dios? Pues no le gusta la división. Dios no va a dividir. Dios, cuando Dios va a hacer una división, mi hermano, separa las cabras de las ovejas. Es lo único que va a hacer. Separar a los que no son de Él de los que son de Él. Pero muchas veces vienen aquí, no para eso, no vienen con el fin. Es el enemigo, porque a veces el cristiano a medias se deja usar por el diablo. Es el mismo instrumento del diablo. Eso es triste y es tremendo. Pero Dios nos dé el discernimiento, todo lo necesario lo tenemos, hermano. Ni siquiera debo de decir que nos lo dé. Aquí lo tenemos. Estemos atentos, Señor. Tenemos responsabilidad con las almas y Dios nos va a pedir cuentas de las almas. Termino. Todo esto fue consuelo por el ¿cuál es el resultado? Bendijeron a Dios, exaltaron a Dios, que siempre se hace, hermano. Cuando llevemos consuelo sea para que glorifiquen a Dios. Cuando llevemos palabra que reprenda, para que glorifiquen a Dios. Y le digan: Señor, gracias por llamarme la atención. Gracias por ponerme por serme tropiezo. Porque hay una piedra que es tropiezo para el bien, que es el diablo. Porque Él quiere que te tropieces para que te enojes y no procedas al bien. No vengas a la casa de Dios donde Dios está, para que te sigas ahí martirizando, para que te sigas destruyendo tú mismo de muchas maneras. Pero hasta la piedra de tropiezo para el mal. Cristo nos hace tropezar a veces para que reaccionemos y no caminemos hacia el mal. Es la piedra angular, es la piedra que sostiene la iglesia. Y gloria a Dios cuando nos hace tropezar, hermano, cuando permite que nos pasen cosas para que reaccionemos y digamos: no, allí no es para acá, es con Él. Como decían los cantos que estaba cantando el hermano Patricio. Todos ya por consuelo, por reprensión, por enseñanza, por lo que sea, pero lo que sea, para glorificar a Dios. Vamos a darle gracias al Señor en esta palabra, porque el Señor siempre está pendiente de nosotros. Y hasta el momento, todo lo que se ha estudiado en el libro de los Hechos, todo se ha cumplido. Entonces vamos a darle gracias porque tenemos la garantía de que seguiremos viendo su gloria. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, te doy gracias, Padre, porque